A continuación, EC Noticias. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos EC Noticias, hechos que usted debe saber, con el patrocinio de Cable Éxito y Mundo Pan, con el apoyo de nuestros portales aliados. Las noticias, notas de actualidad, Solo Noticias y zonacero.com. Con la cámara de Johnny Fernández y la dirección de Douglas Habib, le damos la más cordial bienvenida. Veamos los hechos más importantes de las últimas horas. EC Noticias. El virus sigue circulando, pero con menor frecuencia en comparación entre los años 2020 y 2022. El virus del coronavirus, conocido también como COVID-19, se descubrió en diciembre de 2019 en Wuhan, en China. Su rápida expansión por el mundo en el 2020 la catalogó como una pandemia, la más potente del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia esta enfermedad el 11 de marzo de 2020 y finalizó el 5 de mayo de 2023. Sin embargo, el virus no desapareció, sigue entre nosotros, circulando como una de las tantas enfermedades respiratorias como la influenza que se da anualmente cuando comienza el invierno. Un informe del Instituto Nacional de Salud precisó que en Colombia la tendencia de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 entre 2020 y 2025 destaca un impacto más severo durante los años 2020 y 2021, con 131.994 y 154.224 hospitalizaciones respectivamente, y de mortalidad estamos hablando de 49.911 y 85.225 fallecidos. Colombia registró su primer caso de COVID-19 el 6 de marzo del 2020. La paciente fue una mujer de 19 años que había llegado de Italia. Luego, el 21 de marzo de ese año en Cartagena, un taxista de 58 años se convertiría en el primer fallecido por coronavirus. Este mismo mes, en el país se decretó el primer confinamiento nacional y la primera cuarentena, medida que se prolongó durante 5 meses, una de las más largas del mundo. La vacuna de Pfizer fue la primera en llegar al país, seguida de otras como la de AstraZeneca, Sinovac y Moderna. Según el Ministerio de Salud, para junio del 2022, más del 70% de la población colombiana había recibido al menos una dosis de la vacuna. El primer biológico contra la enfermedad en el país lo recibió una enfermera de Sincelejo, Sucre. Según la OMS, 7 millones de personas murieron a causa del COVID-19 en el mundo. Para el 2022, Colombia superó oficialmente la barrera de los 6 millones de casos positivos y más de 140.000 muertes confirmadas por la enfermedad a finales del 2023, año en el que finalizó la emergencia por el virus. En Cali, más de 300.000 personas contrajeron la enfermedad y aproximadamente 7.000 perdieron la vida. Aunque la Organización Mundial de la Salud puso fin a la pandemia y la enfermedad se encuentra en un estado endémico debido a que ya no se reportan casos igual que antes, los expertos siguen haciendo recomendaciones como lavarse las manos, cubrirse la boca al toser y continuar con el uso de máscaras faciales cuando se tenga sospecha de contagios. Los hechos que usted debe saber. Exploración petrolera y gasífera clave para garantizar el suministro y la estabilidad energética. Garantías de estabilidad en el mediano y largo plazo para recuperar las inversiones exploratorias, tranquilidad fiscal y resolver los problemas de orden público. El panorama de los hidrocarburos en el país requiere de acciones, además de urgentes, conjuntas para garantizar el suministro de energéticos como el gas y el petróleo para no depender de las importaciones y acortar la incertidumbre diaria de un apagón, entre otras afectaciones a las finanzas y el desarrollo de los territorios. Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines, ACIPET, declaró: hay una serie de pozos y campos que tienen hoy reservas y tenían producción, pero que por evaluaciones económicas de las compañías, incluso de la misma agencia, no estaban siendo llevados a superficie esos hidrocarburos. Manteniendo la línea clara del gobierno de no firmar contratos de exploración y producción, se podían revisar esos activos, y uno de los preceptos que lo explicaba es que era hacer más eficiente lo que tenemos, y esos activos son recursos ya descubiertos en el marco de contratos ya firmados que los podíamos llevar a superficie. Comenzamos un primer proceso, pero no tenía la ANH, entre otras cosas, el marco normativo que le facultara salir a buscar a alguien que le diga: mire, ahí está ese campo con reservas, con producción, usted lo puede entrar a administrar, lleva esos hidrocarburos a superficie
y pues acordamos una participación para el Estado y obviamente pues una participación por su inversión. EC Noticias. El ejército denuncia asonada de campesinos por presiones de grupo armado en La Plata, Huila. La institución hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, organismos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional para que acompañen estos procesos de verificación. El ejército denunció este sábado una asonada de la comunidad campesina tras presiones del grupo armado Hernando González Acosta en la vereda Los Sauces, en el municipio de La Plata, en el Huila. Para pedirles el grande favor a toda la comunidad para que salgan los habitantes de Belén, todos. Ha llegado el informe que la persona que no salga será multado. Entonces, por favor, todos me acompañen para pues sacar el ejército. Está aquí en la bomba de la entrada del pueblo. Entonces, para que por favor nos acompañen en motos, en carros, en lo que tengan. Esta es ya la quinta asonada que sufren nuestros hombres en la ruralidad de La Plata, hoy especialmente en la ruralidad del centro poblado de Belén, en la vereda Los Sauces y Las Acacias, donde nuestros soldados son expulsados de una manera no violenta, sino de una manera coercitiva, debido a la cantidad de población civil, son expulsados de estas veredas. Los hechos que usted debe saber. Soldados retenidos y azonadas, el panorama de la seguridad de la fuerza pública en Colombia. En el Huila fueron liberados 64 soldados que durante más de 30 horas fueron retenidos por la comunidad. En el Meta, una azonada permitió la fuga de un cabecilla de las disidencias de la FARC con más de 12 años de prontuario criminal. En el nordeste de Antioquia, los enfrentamientos entre grupos armados tienen decenas de familias confinadas. En entrevista con Noticias Caracol en vivo, el ministro de Defensa Pedro Sánchez habló de las 38 azonadas registradas este año y de las medidas para enfrentar la crisis de orden público en Huila, Meta, Antioquia y el sur de Bolívar. Ahí se encontraba otro pelotón, una unidad militar más, asegurando este eje vial, y a partir de ese momento la comunidad empieza a retornar a sus lugares de origen. Alias Popoche es uno de los cabecillas de las disidencias de Mordisco en el Huila y en el Cauca, y estaría detrás no solo de esta última asonada, sino de las amenazas e intimidaciones a las comunidades. Este criminal hace parte de la facción de Mordisco. Él tenía injerencia en el departamento del Cauca, en la estructura Dagoberto Ramos. Y esta estructura es la estructura pivote de todo lo que pasa en la cordillera central del departamento del Huila. EC Noticias. La Cámara de Representantes hará debate de control político por crisis financiera de la nueva EPS. Este 24 de septiembre, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes realizará un debate de control político al superintendente de salud Giovanni Rubiano y a la agente interventora de la nueva EPS, Gloria Polanía. Quedó estipulado en el orden del día de la Cámara y el representante a la Cámara, Andrés Forero, sostuvo que se interrogará por la crisis de la EPS más grande del país. Lo primero que hay que anotar es que el informe es un informe preliminar, que la misma Contraloría lo rotula como tal en su primera página, en la portada del informe, como un informe sujeto a revisión. No recuerdo exactamente las palabras, pero lo cierto es que no es un informe final, que tiene muchas imprecisiones, algunos errores, incluso hay una tabla, exactamente la tabla 33, para que la miren por si tienen la curiosidad, que muestra unos valores de facturas o de deudas casi por un valor de 200 veces el Producto Interno Bruto de Colombia. Es una cosa absurda. Y hay otras imprecisiones entre crecimiento de la deuda, crecimiento de anticipos, deterioro patrimonial, que cuando se empiezan a cruzar esas cuentas como que algo no cuadra allí. De pronto Iván podrá dar más detalles al respecto porque son temas ya muy contables, muy precisos. Pero sí creo que partiendo de esa base hay que tener en cuenta que el informe hay que leerlo con cuidado. Los hechos que usted debe saber. Falleció Sebastián Guzmán, gestor cultural, el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2023. Fue el fundador del Carnaval del Sur Occidente. El Carnaval de Barranquilla sigue de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento del Rey Momo 2023, Sebastián Guzmán Gallego. Descanse en paz. Así fue su despedida como Rey Momo del 2023. Hoy culmina uno de los momentos más gratificantes de mi vida.
ser el Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2023. Recuerdo que durante 15 años ayudé a nuestros momos en sus preparaciones y nunca me imaginé que tendría el honor de tener esta gran oportunidad de liderar la fiesta más grande de Colombia. Llegué a cada rincón de la ciudad llevando alegría, cultura y tradición, viviendo cada momento con ustedes, mi pueblo barranquillero. Gracias a todos mis carnavaleros, al alcalde Jaime Pumarejo, la Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla, a su gerente Sandra Gómez y a mi reina Natalia de Castro, que estuvo conmigo viviendo como es este Carnaval 2023. Y por supuesto a mis reyes del Carnaval de los Niños y a mis reinas populares y a las personas que estuvieron presentes apoyándome en este camino. Los llevaré en mi corazón por siempre. Su Rey Momo 2023. EC Noticias. Si no tenemos seguridad, no va a haber elecciones, como lo ideal señala, dice el Procurador General de la República. No puede Colombia dejarse seguir embarcando entre quien está en la extrema derecha y quien está en la extrema izquierda, porque en la mitad estamos 52 millones de colombianos. El Procurador General de la Nación, Gregorio Hatch, aseguró, a propósito de los comicios que se celebrarán en Colombia, que no podemos darnos el lujo, no podemos permitir que haya un descalabro de la democracia y que el primer problema que identificamos como el más complejo es el de la seguridad. Si no tenemos seguridad, no va a haber elecciones como lo ideal, señaló. Lo que nosotros queremos es transmitirle a Colombia que las instituciones existen, que están trabajando, que están de pie para defender lo que le entregaron cuando se posesionó cada uno de ellos, de nosotros. Pero no solamente es que es las instituciones, son cada uno de los que componen la planta y los contratistas de nosotros. Todo el mundo está trabajando en territorio y en las capitales para transmitir confianza y para dar algo que se mencionaba acá. Yo decía tranquilidad, recojo la palabra, serenidad. Quiero proponer a los colombianos que trabajemos en esto, que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber elecciones, que esas elecciones tienen que ser libres, que tienen que ser libres y transparentes, que las elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras, que además de ser elecciones libres, transparentes y seguras, sean oportunas y lo más importante, que sean elecciones, que sean libres, que sean transparentes, que sean seguras, que sean oportunas y que se respeten los resultados. Pero hay otra violencia más grave que es incontrolable, que es la violencia ética, la compra de voto y la corrupción al elector. Y a ese tipo de violencia ética también vamos a perseguir. Los hechos que usted debe saber. Elección de nuevo rector en la Universidad del Atlántico. La Procuraduría pide a rectora encargada transparencia e imparcialidad. Instó a la directiva a abstenerse de hacer compras, contrataciones o movimientos de personal que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de la Universidad del Atlántico. La Procuraduría General de la Nación pidió a la rectora encargada de la Universidad del Atlántico, a Mariluz Stevenson del Vecchio, transparencia e imparcialidad en el proceso de escogencia del nuevo rector de la institución de educación superior. Una etapa de transición, es una etapa supremamente importante. Lo único que queremos es que al doctor Prasca se le den todas las garantías para que él pueda tener un debido proceso, pero la universidad sigue, continúa con su vida institucional. Stevenson del Vecchio estará en el puesto inicialmente por 3 meses. Dependiendo de la investigación de la Procuraduría, podría extenderse hasta los 6 meses. Tuvimos un acercamiento con los estudiantes, me aceptaron, hubo un diálogo con ellos, duramos 6 horas, se llegaron a unos acuerdos importantes y estamos esperando que las cosas se den, que haya tranquilidad en la universidad. EC Noticias. Sicario a pie le quitó la vida a un joven en el barrio Rebolo. El hecho sucedió en vía pública de la calle 28 con la carrera 36. El barrio Rebolo volvió a ser un escenario de una acción sicarial que le quitó la vida a un joven de 18 años esta tarde de domingo. Los hechos ocurrieron sobre la 1 de la tarde en el sector conocido como Las Tablitas. Juan David Julio Ramírez estaba en la vía pública mencionada cuando fue abordado por un sujeto a pie quien le disparó, causándole una herida en la cabeza. Lo transportaron al hospital de Barranquilla, donde llegó sin signos vitales. Los hechos que usted debe saber. 2025 se perfila como un año violento
para las personas LGBTIQ+, en Colombia, afirma Caribe Afirmativo. El día de hoy ha conocido 55 asesinatos en todo el país. El presidente del Comité de Seguimiento a la Comisión de la Verdad y director Wilson Castañeda expresó su profunda preocupación frente al aumento de la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia. EC Noticias. Y así de esta manera llegamos al final de EC Noticias, hechos que usted debe saber, con el patrocinio de Cable Éxito y Mundo Pan, con el apoyo de nuestros portales aliados, la cámara de Johnny Fernández y la dirección de Douglas Javid. La invitación cordial para que continúen disfrutando de nuestra programación en nuestro canal DHTV. En Mundo Pan, somos una familia que con amor y alegría te atendemos para que te lleves una experiencia llena de mucho sabor, donde horneamos momentos. Así que ven y descubre la magia de nuestros panes, pasteles, budines, postres y nuestra especialidad, el pan triple queso, con un sabor inigualable. Además, no es solo comer pan, es vivir una experiencia de miles de sabores cautivando tus sentidos. Somos un mundo de sabores. Somos Mundo Pan. Te esperamos. Nos encontramos en Soledad, en la entrada al barrio El Manantial, diagonal al Centro Comercial Nuestro Atlántico. En Mundo Pan tenemos algo para cada antojo. EC Noticias. Los hechos que usted debe saber del Atlántico, Colombia y el mundo. Transmite DHTV.